Buenos días, mi nombre es Mauricio Gabrieli, soy miembro del Departamento de Cirugía Digestiva de la Universidad Católica. El título de la clase de hoy es Síntomas y fisiopatología de la apendicitis aguda. Para comenzar, algunas reglas de comportamiento que son necesarias para el buen desempeño de esta sesión es que por favor no utilicen los teléfonos celulares. Si quieren salir de la sala lo pueden hacer por la puerta de atrás, no pueden volver a entrar. No coman ni beban durante la clase. En cualquier momento pueden hacer alguna pregunta. Para eso deben levantar la mano. Por favor, no hablen en forma espontánea y respeten en todo momento al resto de sus compañeros. La apendicitis aguda corresponde a la inflamación del apéndice. Es la causa más frecuente de abdomen agudo en nuestro país. En Chile, anualmente se operan más de 200.000 pacientes al año por apendicitis aguda. Es una patología tremendamente frecuente que cualquier médico se va a ver enfrentado en algún momento de su carrera. Sin embargo, su diagnóstico no es siempre sencillo y en el 50% de los casos tiene una presentación clínica que es atípica. Y esta enfermedad, pese a todos los avances, sigue teniendo morbilidad y mortalidad en nuestro país. Los objetivos de esta sesión entonces son conocer los síntomas de la enfermedad y comprender la fisiopatología de estos síntomas. La sesión se va a dividir en 3 etapas. En la primera de ellas vamos a hablar acerca de la presentación clínica típica de la apendicitis aguda, en una segunda parte acerca de la presentación clínica atípica y finalmente profundizaremos acerca de la fisiopatología de los síntomas. La presentación clínica típica corresponde a un cuadro clínico que se da en pacientes entre una edad de 2 y 60 años, hombres o mujeres, y el cuadro corresponde a un dolor abdominal de inicio súbito, de ubicación periumbilical o perigástrica, que se irradia a fosa ilíaca derecha luego de 12 o 24 horas. Y el dolor no cede, es un dolor que es evolutivo. Las náuseas y la anorexia están presentes prácticamente en el 100% de los pacientes. En un cuarto de los pacientes no existe dolor periumbilical y el cuadro clínico se manifiesta inicialmente con dolor en fosa ilíaca derecha. Esto sigue siendo un cuadro de presentación clínica típica. Un dato muy importante y relevante es que el apetito conservado en adultos hace dudar el diagnóstico y el dolor precede al resto de los síntomas. Es primero que la fiebre, es primero que la náusea y es primero que la anorexia. En relación a la presentación clínica atípica, esta se da preferentemente en los extremos de la vida, en aquellos pacientes menores de 2 años o mayores de 60 años. Y esto se da principalmente porque en los extremos de la vida existe mucha variabilidad de la ubicación anatómica del apéndice. Por ejemplo, puede ser que el apéndice tenga una localización ascendente y el dolor sea en el hipocondrio derecho y se confunda con una colicistitis aguda. O que el dolor sea en el hipogastrio cuando el apéndice es larga y de ubicación central. Eso ocurre en una mujer en edad fértil, es un desafío diagnóstico. O incluso en casos menos frecuentes, la apendicitis aguda, cuando es de localización retroperitoneal, puede manifestarse con un dolor lumbar bajo. Sin duda que el embarazo cambia significativamente la sintomatología de prácticamente cualquier enfermedad abdominal, ya que cambia mucho la anatomía. De tal modo que la apendicitis aguda de presentación clínica atípica puede simular prácticamente cualquier cuadro de dolor abdominal y se le llama el gran simulador y requiere de mucha experiencia para su diagnóstico. De tal modo que hasta ahora tenemos los siguientes conceptos. La presentación clínica típica de la apendicitis aguda es un dolor abdominal perigástrico o periumbilical que se irradia a fosa ilíaca derecha en 12 a 24 horas. El dolor no cede y es evolutivo en el tiempo. Y el dolor precede a los otros síntomas. El dolor es primero que la fiebre, el dolor es primero que los vómitos y el dolor es primero que la anorexia.
Y en relación a la presentación clínica atípica, la apendicitis aguda es la gran simuladora y requiere de experiencia para su diagnóstico. Ahora bien, en relación a la fisiopatología de los síntomas, la apendicitis aguda ocurre cuando hay una obstrucción del apéndice, ya sea por un fecalito, por un cuerpo extraño, por un parásito, etc. Cuando se obstruye el lumen del apéndice, el apéndice sigue produciendo mucus y esto provoca la distensión, una isquemia venosa y un aumento de la presión venosa con el consiguiente estímulo de las fibras viscerales nerviosas y el dolor referido periumbilical. Si esto continúa, luego de esta inflamación viene la ulceración de la mucosa con la consiguiente translocación bacteriana, inflamación de la serosa del apéndice y la consiguiente inflamación del peritoneo parietal, lo que conlleva a la localización del dolor en la fosa ilíaca derecha. Si esto continúa, el apéndice se perfora, hay peritonitis, contenido intestinal cae a la cavidad abdominal y hay un dolor abdominal difuso. En este esquema se ve claramente las cuatro etapas de la fisiopatología de la apendicitis aguda. En la primera de ellas vemos cuando se obstruye por un fecalito el lumen del apéndice. Luego viene la inflamación, la isquemia venosa, nuevamente distensión de las fibras nerviosas viscerales y dolor periumbilical o epigástrico. Luego viene la ulceración con la consiguiente permeación bacteriana, inflamación de la serosa e inflamación del peritoneo parietal con el dolor en la fosa ilíaca derecha. Y finalmente la perforación, que es cuando hay una peritonitis abdominal y caída de contenido fecal a la cavidad abdominal con un dolor abdominal difuso. De tal modo que no tenemos que olvidar que el cuadro clínico típico de la apendicitis aguda es un dolor epigástrico o periumbilical que se irradia a fosa ilíaca derecha. La apendicitis aguda puede simular prácticamente cualquier cuadro de dolor abdominal, principalmente debido a la variabilidad de la localización anatómica del apéndice. La secuencia fisiopatológica, entonces, como vimos recientemente, es la inflamación, ulceración y posteriormente la perforación. Y un dato muy relevante es que el dolor es el síntoma cardinal. El dolor precede a todo, precede a la náusea, a la anorexia, a la fiebre. Prácticamente no existe un cuadro de apendicitis aguda, sea típico o atípico, sin dolor abdominal. Finalmente, para aquellos que quieran profundizar en este tema, las lecturas recomendadas para esta clase son el Manual de Patología Quirúrgica, ediciones UC, Semiología Médica, cuarta edición, Alejandro Goich, o el Savington Tratado de Cirugía, 20ª edición. Muchas gracias. Cualquier duda que tengan posterior a la clase, siéntanse en completa libertad de mandarme un correo electrónico.